instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso. Todos los demás son extensiones de uno mismo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Uno no es lo que es por lo que escribe, sino porque ha leído. José Luis Borges. Buenas tardes, familia. ¿Qué tal? Una semana más. Estamos aquí. Ahí estaba Eduardo García Benítez desde la ciudad de Las Flores, dándonos esta bienvenida con esta frase tan maravillosa. Hoy, bueno, para todos los que leemos, todos los días son los días del libro, pero hoy está estipulado que ese es el día del libro de San Jordi. Pues felicidades para todos y para todas. Y empezamos saludando a Eduardo mismo, que es quien ha abierto con esta nueva sección que tendremos semana tras semana en el programa. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Como bien decía, desde aquí, de la ciudad de Las Flores, con mucho calor, esperando a la Lola, porque ahora dicen que viene la Lola. Pero nada, aquí bien, contento de estar contigo, con Chari, con Roberto, con Mabel Curti, que está con nosotros hoy, con Olira, que es vieja conocida, pero bueno, deseando hablar con ellos. Y nada, encantado. Genial, bueno, pues vamos saludando. Yari, cariño, buenas tardes, ¿cómo estás, preciosa? Muy buenas tardes, pues dispuesta a una aventurita más que tiene la ínsula como siempre y muy feliz viviendo este Día Internacional del Libro pues con mucha ilusión y con muchas ganas y como muy bien has comentado al principio, pues el Día del Libro es para nosotros es todos los días porque somos unos apasionados. Pero bueno, dispuesta a aprender muchísimo de estas grandes escritoras que tenemos aquí esta tarde. Genial. Bueno, pues seguimos saludando a una de nuestras colaboradoras de Los Bardos, Olira Blesa, cariño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme participar y volver a colaborar con vosotros. Siempre es un placer. ¿Todo bien por aquí? Y nada, deseando escucharos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por estar y nosotros con una ansiedad tremenda de escucharte porque siempre es una alegría, porque eres grande. Yo siempre te lo he dicho. Muchísimas gracias Muchas a ti. gracias. Bueno, y ahora nos vamos a mi hermano de Tenerife, Roberto Toledo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien hallados todos, muy bien. Bueno, recuperando un poquito de los chances y nada, con un montón de besos, de versos y de libros para todos, es lo que les deseo, porque es el día del libro, ¿no? Y contento de estar aquí, que me convoquen y celebrar con ustedes. Genial, para nosotros es un lujo y un placer tenerte siempre con nosotros y contar con tu sapiencia y con tu hermandad, o sea que eso es genial. Pues ahora nos vamos a Argentina. Mabel Curtis, buenas tardes, mi niña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, la verdad muy bien, con un precioso día soleado y que en realidad parece primaveral. Por suerte, no quiere todavía llegar el otoño y los fríos, ¿no? Y me interesaba saber si en Canarias, en todas las islas, de alguna manera se festeja en las calles o se rememora el Día del Libro, como sí ocurre en Cataluña, ¿no? Donde se festeja no solamente el Día del Libro, sino el Día de San Jordi, el Día de San Jorge. Y entonces en todas las calles están los puestos de las distintas editoriales con los libros, con los autores firmando ejemplares y se intercambia un libro por una rosa para hacer gala, una rosa roja, ¿no? Para hacer gala a la leyenda de San Jordi, el mártir guerrero que, bueno, murió también un 23 de abril, pero del año 300 después de Cristo. Bueno, pues no sé, ahora Roberto nos dirá si en Tenerife se hacen cosas. Sí sé que por Gran Canaria algunos años sí he visto que han hecho cositas, se ha interpretado, creo que en Vegeta, algo sobre el Quijote, o sea que se han hecho cositas así en la calle, pero claro, ahora con esta tan nombrada pandemia, pues la cosa está más complicada, ¿no? Ahora no, Roberto, coméntanos tú si en Tenerife se hace alguna cosita. No te oigo bien, he perdido como el sonido. En ¿Me Tenerife oye? sí, nosotros te oímos perfectamente. ¿Tú no me Perfecto, espera oyes? que me pongo los auriculares mientras hablas, por si acaso. Es que no oigo yo por...
Bueno, lo que te comentaba, Mabel, entonces sí, ahora mismo sé que hay cositas, hay eventos que se están haciendo simultáneamente con el programa nuestro, sé que ahora mismo hay alguno de los colaboradores que siempre está escuchándonos, hoy no está porque está en algún evento para esto, ¿no? Como es Antonio Arroyo y tanta gente, pero ya te digo, o sea, la calle ahora pues está un poquito más delicada, pero me imagino que es por todo el mundo, ¿no? Lira, me imagino que en Madrid es cuarto de lo mismo, ¿no? Sí, bueno, en Madrid ya sabéis que todo lo que es la Feria del Libro es en junio, lo que es el Día del Libro se suele hacer en los centros culturales y lo que se comentaba, ¿no? Que será una rosa y un libro y bueno, la verdad es que hay bastante gente por Madrid. Con esto de la vacuna y todo, está todo el mundo animado, así que y afortunadamente tenemos el toque de queda tardío, así que podemos disfrutar un poquito del intercambio. Bien, bien, hombre, por lo menos eso. Siempre que se haga con la prudencia y con las medidas de seguridad que requieren esta situación, pues genial, oye. Eso Roberto siempre, sí. está ahí súper liado, que lo vemos que... Vamos a ver si ya nos escuchas bien, Roberto, ahora. ¿Nos recibe bien? Roberto, ¿has desconectado el audio? Roberto, conecta el audio. Iniciar audio. Ahora sí te oímos bien. ¿Tú nos oyes? Ahora. ¿Hola? Sí, ¿me oyes bien? Ahora perfectamente. Genial, Sí, sí, sí. solucionado. Bueno, Roberto, Estaba yo ahí. coméntanos si en Tenerife se hace algo especial por este día, ¿no? Bueno, se han hecho cositas, Librería Mujeres como siempre hace sus encuentros, la gente discurre, tienen actividades esta tarde, ahora mismo no recuerdo bien el nombre de la actividad, hoy colgué una foto con ellos y con la gente de Nectarina, con Ayose, ayer presentaron una entrevista interesante desde el TEA, se están haciendo muchas cosas, un encuentro con Mario Pera y Rafael José Díaz también en el MUNA ayer. Y bueno, la semana está llena de actividades. Me imagino que igual que hay en Gran Canaria y que en todas las islas, Cecilia está en La Gomera con un acto, mañana en el Hierro, y Elsa López está también esta tarde no sé dónde. Todo el mundo está haciendo pequeñas cositas. Vale, que por lo menos lo estamos moviendo, lo estamos festejando. Y Sahun, de todas formas, es una activista por la cultura, o sea que ella siempre, sea día del libro o no, independientemente de que sea el negocio al que se dedica, es una persona que se vuelca para los demás y por los demás, o sea que es para agradecérselo. Sí, es verdad, siempre está dispuesta, aparte del trabajo que hace de visibilizar la literatura de mujeres, su trabajo de feminista de visibilizar desde lo inclusivo, tiene un trabajo, ella, su hermana, y con la colaboración también de su compañera Margarita y de mucha gente que participamos allí, de incluir no solo a las mujeres, sino de que todos nos sintamos de alguna forma partes de la casa. Ella es una buena guardiana de Vesta, siempre está abierta a abrir el círculo de la palabra, de la mirada. Es esa gente que nos resulta valiosa porque hace cosas importantes para el tejido de la cultura. Perfecto, genial. Bueno, pues nos vamos esta tarde con nuestra primera invitada, Mabel Curtis, que nace en Darregueira, provincia de Buenos Aires, Argentina, 11 de enero, Capricornio, igual que yo, o sea que tenemos algo en común. Como datos profesionales podemos decir que es médica egresada de UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, pediatra, Hospital de Pediatría Pedro Elizalde, neumóloga, UBA, docente internado anual rotatorio UBA, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, SAP, miembro del Círculo Médico de Lomas de Zamora, es narradora oral, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con espectáculos, pues está como coproductora de espectáculos de tango en Shopping de San Justo, Esquina Homero Mansi, Academia Porteña del Lunfardo, Museo Casa Carlos Gardel, coorganizadora de certámenes literarios internacionales de Universo de Tango, cuento breve y poesía, temático de tango. Y bueno, ya un poquito a poco vamos, Mabel, descifrando algo sobre tu talento, sobre tu arte, sobre tu vida.
y luego creo que Roberto se va a encargar de atacarte a la prensa rosa, ¿no? Él es el que se encarga del aspecto rosa. Y ¿qué ya... es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, es una broma, es una broma. Bueno, Yari, ¿empiezas tú misma? Bueno, la verdad es que, Mabel, para mí es un desconocimiento y perdona que te lo diga, porque como dije al principio, vamos a aprender un poquito de tus cualidades, pero sí que es verdad que de tus cualidades y todo lo que haces, que ya veo que haces una cantidad de cosas muy interesantes y muy atractivas, que a mí me gusta mucho el tango también. Pero bueno, quería preguntarte cómo nace esa inquietud por la escritura, cómo nace esa cosilla de decir, bueno, aparte de ser médica, pues bueno, meterte en la literatura, ¿no? Porque son dos profesiones, dos cosas que no tienen bueno, mucho que ver, ¿no? Pero bueno. Bueno, más o menos, porque tenemos escritores, médicos y muchos músicos de tango muy relacionados con la medicina, como que desde el año 1914 hasta 1924 se organizaron los bailes del internado en un lugar que se llama Palais de Glace, en Buenos Aires, y cada día de la primavera se hacía ahí un baile. Y bueno, muchos, por ejemplo, Alberto Castillo, cantante, no sé si lo conocen, médico ginecólogo, pero luego abandonó la medicina para dedicarse en absoluto al tango, ¿no? Pero bueno, el tango está presente en mi vida no hace tantos años como sí la pediatría, la medicina y la neumología infantil. Siempre trabajé en atención primaria de la salud en pediatría y bueno, nosotros a partir de la Sociedad Argentina de Pediatría le damos una importancia mayúscula a la lectura. Nosotros desde la Sociedad Argentina de Pediatría distribuimos o sea, tenemos pósters, por ejemplo, uno de ellos dice, el que pega para enseñar está enseñando a pegar. Uh-huh. Y otro es este, que era un póster muy colorido, pero que yo hice pequeñas fotocopias para entregarle a cada mamá, donde dice, ¿me lees? Leerles cuentos a los chicos estimula el lenguaje, la inteligencia, la imaginación, la curiosidad y es una muestra de amor. Claro. Esa es mi cercanía mayor con el libro. Como siempre, bueno, me ha gustado muchísimo leer. Yo más que escribir, sí escribo algunas cosas, pero no publicándolas, salvo lo que es la actividad con el programa que tengo en Diámetro sobre narración oral, ¿no? Que es palabras, música y cuentos. En realidad, yo lo que hago es leer mucho y nutrirme de lo que otros escriben, de manera que estoy ansiosa, ávida, porque me hagan llegar lo que ustedes escriben, sobre todo si es la modalidad cuento breve o cuentos en general. Después está en el narrador ver cómo ese cuento uno lo puede contar, como uno puede contar una película que dura 3 horas, uno la puede contar en 5 minutos a otra persona. Bueno, eso pasa con el cuento, ¿no? Uno lee un cuento y a partir de que uno lo lee para narrarlo, deja de ser del autor, ya es del que lo narra, porque el que lo narra lo interpreta, lo vive y lo cuenta. Inclusive puede cambiar para ponerle un final que impacte, ¿no es cierto? Puede también cambiar, digamos, algunas secuencias o frases dentro del cuento. Pero bueno, este día, ¿no?, tan especial de San Jordi, creo, y del Día del Libro, ¿no es cierto? Creo que es un momento muy, muy propicio para que todos los padres piensen, o los tíos, o los abuelos, o alguien que tengan cerca a un niño o a un joven, regalarle un libro. Nosotros los pediatras decimos que entre los juguetes, el juguete más importante es el libro. El juguete más importante es el libro. Está muy bien que jueguen con las muñecas, la pelota, el autito, el puzzle, todo, pero tiene que haber libros.
libros, porque con el libro es una actividad completamente activa y esto hace que piensen y ellos mismos imaginen historias. Y esto es extraordinario. Es decir, qué bien, Mabel, ¿no? ¿Querías preguntarle algo más, Chari? Sí, quería comentarle, yo creía que Mabel también escribía, pero veo que eres narradora, claro, ya nos había pasado Diámetro, pues algunas narraciones tuyas, bueno, lo que es la sección tuya en Diámetro, pero no sé por qué pensaba que también escribía. En realidad tengo cosas escritas, no publicadas, pero sí tengo cosas escritas, y bueno, eso es, digamos, mi actividad. Más que nada, nutrirme de ustedes los autores, ¿no? Para poder presentarlos en el programa. Eduardo, ¿tú querías preguntar algo ya? Bueno, está levantando la mano Olira. Vamos a darle la palabra a Olira, por supuesto. A mí me resulta súper curioso y madre mía, qué ilusión debe ser eso de poder transmitir a los niños, ¿no? De pediatría y demás, todos los cuentos que pueden disfrutar. Y me surge la curiosidad de qué tipo de cuentos reciben, les gusta más tipos fantasía, más realistas, más anécdotas de protagonistas de niños de sus edades, o depende de la edad, depende también de otras condiciones, como por ejemplo que el hecho de que estén en una zona que les interese más, pues mundos que no hayan explorado, como pueda ser la playa todavía, o si prefieren zonas que son más conocidas para ellos, como la propia ciudad, que salga su evento. ¿Qué tipo de cuentos, qué características suelen tener estos cuentos que les atrae a ellos? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí. Perdón. Sí, depende de la edad, ¿no? Nosotros aconsejamos que se usen libros desde los 5 o 6 meses. Hay libros con hojas de plástico que se pueden meter en el agua y que al mojarse cambian de color. Y esto resulta muy atractivo porque, bueno, puede tener un patito, otro juguete, pero también un libro que vea que al dar vuelta a las hojas es un juguete diferente, ¿no? Y desde esa tierna edad, como la lactancia, según la edad del niño, tendrá distintas preferencias, pero ya un niño de 2 o 3 años empieza a tener preferencias. Por ejemplo, les atrapan los dinosaurios. Todos están sumamente atraídos por la historia de Sant Jordi, sobre todo en lo que yo más conozco, que es Cataluña, ¿no es cierto? Yo tengo parte de mi familia ahí y vivo parte de mi tiempo en Buenos Aires, como estoy ahora, y ya dentro de muy poquito tiempo ya parto a Barcelona, a Sant Boi de Llobregat, a donde vivo también. Y bueno, según las edades, les encantan los cuentos de miedo, los cuentos de monstruos, los cuentos ya con chicos más grandes. Hay una escritora que es italiana, pero que firma con el nombre de Jerónimo Stilton, que es toda una colección maravillosa, fantástica, donde están las páginas rasca y olé, o rasca y huele, ¿no? Y bueno, ahí están las brujas presentes, la cosa fantástica, la cosa que da miedo, todo esto que le mueve emociones, ¿no? Le mueve emociones al niño. Y después ellos mismos inventan las historias, ¿no? Ya los más grandes empiezan a leer libros con menos dibujo y más texto, como por ejemplo Harry Potter, ¿no? El Señor de los Anillos, bueno, cuando son más grandes. Pero bueno, para cada edad hay libros diferentes. Hay libros maravillosos que introducen para niños de 2 o 3 años la música clásica con los dibujos y pequeños textos. Por ejemplo, tocando un botoncito suena la flauta mágica y se mueven rítmicamente al ritmo de la flauta mágica. Y luego una pequeña historia de la flauta mágica y dibujos acordes a la edad. Dan vuelta a la hoja y por ahí está el lago de los cisnes. Entonces tocan y suena el lago de los cisnes.
dan vuelta a la hoja y por ahí está el dueto para dos gatos. Es decir, estos libros, hay unos libros maravillosos. Yo creo que entrar a Abacus es quedarse a vivir ahí, para poder ver la gran variedad de libros que hay para todas las edades. El tema es leerles. Cuando todavía no saben leer, leerles. Es lo que nosotros ponemos en este pequeño volante que yo particularmente le entrego a todos mis pacientes cuando la mamá viene con un bebé o con un niño pequeño, ¿no? Y a veces me encuentro con la terrible respuesta que me dicen, sí, tiene un libro. Un libro. Yo me quiero morir porque un libro. Bueno, es tremendo. Nosotros acá tenemos en algunos municipios, algunos ayuntamientos, como le llaman ahí, bibliomóvil, o sea, una biblioteca ambulante donde van narradores con distintos libros y van a los jardines, P3, P4, P5, a contarles cuentos y a que entren en contacto con el libro físico, Y a veces cuando no pueden comprarles libros, cuando yo trabajaba en zonas muy carenciadas, yo les decía que tomaran estos folletos de los supermercados o de las distintas tiendas y recortaran imágenes y armaran pegando, ¿no es cierto? Y bueno, y a partir de ahí que imaginaran historias, ¿no? Bueno, hoy mamá fue a comprar y vos qué comprarías y qué prepararías con esto. En fin, contar una historia. El tema es hacer volar la mente, ¿no? Este sería un poco el punto. Muy interesante, gracias. No, de nada. Qué bueno, Mabel, me encanta, la verdad que lo que estás contando es para quererte a morir a ti, vamos, porque si todos tus compañeros obran de la misma forma, pues qué bueno, ¿no? Porque es así como se construye los cimientos de una sociedad. Claro, perdón, yo quería agregar, hay distintas maneras de ejercer la pediatría, ¿no? Están los médicos, pediatras, colegas, que entra el paciente con un dolor de garganta, una angina o una otitis, atienden la otitis como si fuera esa porción que atendieron y se va y entra otro. Pero estamos los que nos hemos formado con la psiquiatra infantil Aurora Pérez, que ya falleció, en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde hemos aprendido lo que se llama la pediatría ampliada, que es no solamente ver al niño y su entorno. El niño y su entorno significa con quién vive, cómo está en la escuela, dónde se sienta, si en el primer banco o en el último, qué cosas le gusta hacer, quién lo acompaña, si tiene libros en la casa, ¿no es cierto? Y estimularlos a que tengan algún libro o que vayan a alguna biblioteca, ¿no es cierto? Todo esto es lo que llamamos la pediatría ampliada, que no todos la hacen, yo sí, mi formación está ahí, en la pediatría ampliada, ¿no? También es cuestión de vocación o no vocación, ¿no? Pero ya es sí, otro tema, ser. es otro tema. Ya que estamos hablando de esto, yo tenía una de las preguntas que te quería hacer, era, ¿tú te aventurarías a decir si los hombres y mujeres de mañana conseguirán sacar adelante este planeta y serán mejores personas que nosotros? Desde tu conocimiento y desde tu experiencia. Claro. Bueno, yo puedo dividir mi experiencia en dos. Una es mi país, que me duele, mi país me duele mucho porque estamos muy a destiempo con lo que va ocurriendo en el mundo con respecto al cuidado del medio ambiente, a la no utilización de fertilizantes, a tratar de que haya cada vez menos ganado por el metano y por todas las cuestiones que contaminan el medio ambiente. Acá ni se habla de los coches eléctricos. En cambio, cuando yo estoy viviendo mi tiempo en Barcelona, yo hace más o menos 14 años que estoy en Barcelona, ¿no? Desde que mi hija se fue a vivir ahí. Y estuve todo este tiempo, hasta los últimos 2 años, en el centro de Barcelona, en Plaza España, en el Ensanche. Y la verdad que el cuidado que se tiene del medio ambiente con la separación de la basura, yo en mi casa, cuando estoy ahora en Sant Boi de Llobregat, yo tengo 5 recipientes para tirar la basura, ¿no? Y camino 1 cuadra hasta los contenedores a tirarlo.
¿no? Y creo que esto es realmente muy importante, muy importante. Y bueno, yo creo que a decir de los que cuidan y hablan y enseñan sobre el cuidado del medio ambiente, lo ven bastante negro, ¿no? El asunto en cuanto a que si no hacemos algo, todos, y tirando para el mismo lado, como diríamos, ¿no? Al carro no lo vamos a sacar adelante. Yo he visto en Menorca personas que sacaban las medusas del agua, las mataban y las enterraban en la arena, cuando los intrusos éramos nosotros, porque el hábitat, el mar, era de la medusa. Entonces, ¿con qué derecho la sacamos, la matamos y la enterramos en la arena? ¿No? Y también he visto a mis nietos en playas del Mediterráneo, yendo con una bolsita, juntando absolutamente todo lo que el ser humano deja, que no es mucho, pero deja, ¿no es cierto?, sus desperdicios en la playa. O sea, creo que los niños, ¿no es cierto?, están siendo educados de manera correcta. Insisto, eso no ocurre en mi país. Tenemos todavía basurales a cielo abierto, sobre todo en las zonas carenciadas, ¿no? Lamentablemente, estamos muy lejos de acercarnos a ese cuidado del medio ambiente que debería ser. Perfecto. Eduardo, hermano, ¿alguna pregunta? Mabel, yo creo mucho en el cuento, ¿vale? Sobre todo porque lo usa a diario. Y qué cualidades. Y creo que también hay una corriente en toda esta literatura oral. ¿Qué cualidades debe tener la oral a juicio? Ya sin el libro, ¿vale? Porque bueno, nos ha hablado del libro, ¿vale? Sí, pero yo veo que hay toda una corriente de gente que narra oralmente, que sabe, cuenta cuentos a la vuelta de la esquina, por ejemplo, Joaquín Aluca, por ejemplo, y tiene una habilidad especial. Sí, hay que entrenarse. Yo y todo un grupo del cual formo parte hemos estudiado, hemos hecho un curso universitario, y lo que siempre nos ha dicho nuestra profesora es que uno tiene que leer, y uno de pronto encuentra un cuento que le hace clic. Este puede ser, no es cualquier cuento, porque uno tiene que poder internalizarlo, y a partir de que lo internaliza, tiene que hacer lo propio. Y es mucho más, o sea, lo habitual, salvo ahora en épocas de pandemia, lo habitual es que la oralidad esté acompañada por la expresión del cuerpo. Uno puede narrar y tomar digamos, como cómplice a alguno de las personas que está escuchando, y hablarle a esa persona, ¿no? Esto no ocurre con un programa radial. Es todo un desafío este programa Palabras, Música y Cuento, porque tiene que poder llegar, provocar empatía y despertar emociones y sensaciones solo desde la oralidad, ¿no? Y bueno, yo trato de enfatizarlo poniéndole alguna música que en algo tenga que ver con la trama del cuento, para, bueno, seguir a través de la música, que es otra rama del arte, poder, digamos, seguir despertando emociones, ¿no? Se despiertan emociones, los comentarios de la gente. Una amiga que escuchó uno de los programas me dice: qué hermoso, no sabés de qué me acordé. ¿De qué te acordaste? De un día, ella es una persona de mi edad, somos amigas desde pequeñas, y me dice: me acordé de un día en tu casa, en mi casa de la infancia, que yo estaba llorando, me dice ella, que no tenía nada que ver con el cuento que se contó, con ningún cuento. Pero a ella algo se le conectó en esta asociación libre mental, que ella se acordó de esa vez que estaba llorando en mi casa y que mi mamá la abrazó y la consoló. ¿Qué le pasó? No sé. Pero esto es lo que pasa con los cuentos. Esto es lo que uno tiene que poder lograr, ¿no? Por eso es que uno tiene que sentir que ese cuento a uno algo le provoca, ¿no? Y entonces poder narrarlo. Yo suelo narrar muchos cuentos de Felicidad Batista,
Los espejos que se miran tiene una riqueza maravillosa, pero por ejemplo, para narrar algún cuento de ella, si lo cuento yo y en primera persona, y el cuento está contado por un varón, tengo que modificarlo todo y ponerlo en la voz de una mujer. O de lo contrario, tengo que pasarlo a tercera persona, o sea, hay que hacer todo un trabajo con el cuento que uno va a contar antes de contarlo. No se puede contar así y listo. Perfecto, Mabel. Roberto, antes de que tú preguntes, vamos a leer unos mensajes. Raquel Martín dice buenas tardes. Saludamos a Antonio González Cruiser, que está por ahí también. Ursu Benítez, muy interesante. Saludos desde Argentina. Esteban Rodríguez García, muchas felicidades. Magnífico trabajo. Y Ángela Castellano, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Si quieren recomendarnos algún libro hoy, el día del libro, que ya después de la pregunta de Roberto, me gustaría, Mabel, que recomiendes algún libro. Nada, Roberto, hermano. Bueno, yo quería... perdón. Dale, Robert. Hola. Mira, yo añadir algo a lo que estaba comentando sobre los relatos de Felicidad Batista, una amiga a la que aprecio mucho y conozco. Un comentario. Eso que acabas de comentar de contar los relatos y cuando el personaje es un hombre, cambiar los géneros. Una pregunta. Yo me encanta fabular y contar y hacer ese tipo de historias. Recuerdo a mi abuela que me hacía todos los personajes de los cuentos. Y a mí me encantaba porque ella era el lobo, ella era Caperucita, ella era la abuela, ella era el gato con botas. Y no solo cuando me los leía, sino cuando me los contaba o me hacía leérselos cada personaje y meterme en el personaje. A lo mejor en vez de descontextualizar un personaje y cambiarlo de sexo, deberíamos pensar que la voz puede ser inclusiva aunque sea de mujer y trasladarse a un hombre o no. Es una pregunta y una reflexión que te planteo porque creo que se pueden dar cosas muy interesantes cuando se hace así. Es una reflexión que te hago. Bueno, sí, eso también puede ser. De hecho, cuando hay distintos personajes o cuando está narrado por un tercero una escena que este tercero está viendo, esas personas que aparecen en la escena, uno le da una distinta voz, ya sea un varón o una mujer, uno le da distinta voz, pero cuando todo el cuento se desarrolla entre una relación que hay entre un alumno varón frente a una profesora mujer, en este caso sería muy complicado. No sé, a mí me pareció mucho más directo poder cambiarlo de esta manera, ¿no? Yo creo que se pueden dar todas las posibilidades, es como uno se sienta más cómodo al narrarlo. Sí. Bueno, yo te pongo el ejemplo solo de Neruda en su canto general. Teresa se enfrenta a Murieta, le dice: soy campesina de Coineco arriba, llegué a la nave para conocerte, te entregaré mi vida mientras viva y cuando muera te daré mi muerte. Y lo canta un hombre. Sí, claro, claro. Bueno, Pablo Neruda tiene cosas realmente extraordinarias, ¿no? En su casa de Valparaíso, una escalera con una puerta que no conduce a ningún lado y una frase que dice: la casa de Valparaíso está en la colina, frente al mar, pero el mar allá lejos, y dice: todo lo que se me pierde me lo llevó el mar, y cuando lo encuentro, el mar me lo devolvió. O sea, esta cosa tan poética, ¿no? De pensar que todo lo que pierde, había perdido un sombrero y no lo encontraba, se lo había llevado el mar. Bueno, cuando lo encontró, el mar se lo había devuelto, ¿no? Y en Isla Negra, su escritorio, donde él escribía, es de un trozo de madera que le trajo el mar. Y un carpintero que trabajaba para él se lo armó de tal manera que lo apoyó sobre otra madera, y ese trozo de madera que le trajo el mar era su escritorio, ¿no? Creo que la poética de Neruda y la sensibilidad de Neruda es realmente maravillosa, ¿no? Precioso, precioso los dos. Vamos a ver, Mabel, te vamos a liar y en alguna otra tertulia te invitaremos a participar porque creo que sería interesante. Vamos, Ángela Castellano nos está recomendando el libro Momo de Michael Ende.
Muchísimas gracias, mi niña. Mabel, recomiéndanos algún libro y ya nos pasamos a Olira para que conozcas también un poquito tú a Olira y veas que es un personaje también interesantísimo y que tiene mucho que aportar también. Ya lo verás. Bueno, mira, yo el que estoy terminando de leer, me falta apenas un poquito, es Y el amor te hará inmortal, de Ramon Gener, que es un catalán, que músico, y bueno, él habla de las moiras, ¿no? Y con esto de la muerte, quién ata los hilos y quién corta los hilos, porque él sostiene que su padre murió 2 veces. La primera vez cuando no lo reconoció, porque tenía Alzheimer, y la segunda vez cuando murió de verdad. Y entonces plantea distintas situaciones tremendas, como vivió Verdi, como vivió Brahms, con amores que perdieron hijos, perdieron esposa, y sin embargo se rehicieron, y entonces, bueno, él a través de este libro, por eso, y el amor te hará inmortal, ¿no? Porque gracias al amor es que se puede seguir con vida. Y otro libro, para estar hoy en el Día del Libro, es este, que tengo acá arriba, que es El Quijote de la Mancha, y les voy a contar una pequeña anécdota, que cuando se cumplieron los 400 años de la muerte de Cervantes, se tradujo cada capítulo, con el Ayuntamiento del Toboso se hizo este trabajo, ¿no? a punto de partida, digamos, de ellos, de que cada capítulo fuera traducido a una lengua. Por ejemplo, el último capítulo, que fue el que le tocó a Argentina, se tradujo al lunfardo, ya que hoy hablábamos de tango, ¿no? Y realmente es exquisita la versión de Otilia da Veiga, que es la presidenta de la Academia Porteña del Lunfardo. Bueno, y ese libro está, bueno, en el Ayuntamiento del Toboso. Qué bonito, qué bueno que lo traigas a su casa, porque estamos en la ínsula de Sancho, ¿no? O sea, sí, exactamente. José María Flipando un Pleje dice, buenas tardes, feliz día del libro. Igualmente, Ursu Benítez, excelente libro, El Quijote, gracias por las recomendaciones, muchas gracias. Y lo que comentábamos, ¿no? Qué bueno que estamos aquí. Olira, cariño, vamos, empieza tú ya exponiendo lo que... Empiezas poniendo lo que quieres. Bueno, Yari está levantando la mano, ¿sí, Yari? Yo quería preguntar hace ratito, antes de despedir a Mabel Curti, aunque la tendremos en el programa. Mabel, eres una lectora de cuentos. ¿Cuál es el cuento de Mabel? ¿Cuál es el cuento de Mabel? ¿El que yo he escrito? ¿Que yo haya escrito? Bueno, el que tú digas, ¿sí? Este es el cuento, vamos, evidentemente todos los cuentos que hayas leído te encantan, pero ¿cuál es el cuento con el que tú te quedarías? El cuento que Mabel recomendaría para que todo padre o cualquiera lea. Bueno, la verdad que son tantos, yo más que un cuento en particular, podría hablar de autores, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Galeano, por ejemplo, Mario Benedetti, por ejemplo, Felicidad Batista, no sé, me gustaría poder conocer literatura de ustedes para poder incorporarla al programa, ¿no es cierto? Al programa Palabras, Música y Cuentos. Bueno, genial, Chari, muy buena pregunta, muy bien visto. Sí, Chari hace unos buenos microrelatos, como microrelatista es buenísima. O Bárbaro. sea que sí, ya se pondrán en contacto. Y nos pasamos a Olira porque tendremos, tanto con Mabel como con Olira, hubiésemos estado aquí un par de horitas hablando porque dan mucha cancha, pero nos limitamos a lo que nos toca, que es 1 hora. Olira, cariño, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Pues bueno, yo quería hablaros sobre lo que es el tema de la ficción y el antirrealismo, pero para ello necesito que me respondáis a la pregunta ¿qué es ficción? ¿Cómo definiríais vosotros la ficción? Roberto, empieza tú. Hoy,
Qué bueno eres. Bueno, ficción. Ficción es todos aquellos mundos irreales o cosas imaginarias o relatos imaginarios donde nos colocamos para poder aceptar, asimilar y dirigir lo que en la realidad no nos atrevemos a hacer. Esa es mi percepción de lo que es ficción en el relato y en todo. Encajamos mundos imaginarios, hablando de autores como Ursula Kroeber Le Guin, crea un mundo imaginario y lo titula El nombre del mundo es bosque. Y entonces cuenta una fabulación sobre la existencia en un mundo donde no nos podemos sentir cuestionados por lo que cuenta. Y de esa forma podemos reflexionar sobre ello sin sentirnos dañados. Es uno de los recursos que tiene la ficción y por lo que para mí es tan importante. Gracias. Muy buena, muy acertado. Eduardo, venga, atrévete. Oyendo a Roberto, yo creo que lo mío ya queda muy lejos, ¿no? Pero para mí la ficción, para ser breve, para que el tiempo no nos toma, tiene que ver con la inventiva. Y algo así con el otro, como que la forma que tiene el otro y yo de salir a la luz. Algo así. Muy bien. Chari. Estás silenciada, perdona. No, comentaba, disculpen, no, yo era para no interferir. Como antes comentó Manuel, yo escribo mucho microrelatos, escribo también poesía, pero escribo más microrelatos, prosa, soy más de prosa. Y opino lo mismo que Roberto, vamos, opinamos lo mismo que Roberto, porque muchas veces creamos personajes o creamos historias, creamos de cosas que queremos, que también quieres hacer tú o que te gustaría hacer y bueno, las llevas a una historia que queda relatada pues como con tu estilo, con tu esencia, tu historia y todo lo que se pueda decir, con lo cual Roberto ha estado sumamente acertado, ha sido bastante teórico, bastante, pero no, es que no lo podemos, no podemos no estar de acuerdo porque es cierto todo lo que No, desde luego. Pero ¿sabía algo más que añadir a lo mejor al término de ficción? ¿O qué sabéis que piensan los otros de ficción? ¿Mabel? Sí, mira, estaba en este momento recordando a Ray Bradbury, ¿no? Que bueno, en los años 50 escribió lo que después hoy es la realidad. ¿Qué es esto? Esto de estar viéndonos, ¿no? Él en aquellos libros contaba cómo a través de una pantalla que había en la pared podía mirar a alguien que no estaba, o iban con unas caracolas en los oídos escuchando algo que no era el ruido de la calle. Y es lo que hacemos hoy. Entonces, yo recuerdo en este momento un cuento maravilloso de Ray Bradbury, La mujer tatuada, donde va la mujer tatuada al psiquiatra porque quiere seguir engordando más para que su marido pueda seguir encontrando lugares donde tatuarla. Y bueno, se desarrolla el cuento y ella le cuenta cómo fue su luna de miel, que él le hizo ir sacando la ropa y después empezó a girar alrededor de ella con una alegría inmensa porque tenía una superficie extraordinaria para poder tatuarla. Entonces va al psiquiatra porque se terminó la superficie y entonces él la va a abandonar. Y le dice, le voy a mostrar, doctor, la obra. Y se abre la ropa y el médico se queda atónito porque no tenía nada tatuado, nada. Entonces el psiquiatra dice, ella está loca y le sigue la corriente, él está loco y le sigue la corriente a ella. Y bueno, queda tambaleante el médico y entonces Ray Bradbury dice, doctor, ahora te tienes que curar, te tienes que acostar. ¿Y dónde? Le dice el médico. En el diván, porque el que quedó loco en realidad es él, frente a esta situación. Bueno, es un cuento extraordinario, ¿no? Ray Bradbury creo que tiene cosas maravillosas, sobre todo por haber estado escritas en aquella época, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mabel. ¿Y Manuel?
Yo primero le voy a pedir disculpas a producción porque me da que nos va a tener que regalar hoy 15 o 20 minutitos más porque esto promete. Así que yo espero que producción se porte bien y nos los dé. Y por otro lado, ahora que ponga un pitidito de fondo, ahora que voy a dar yo mi opinión, para que no quede grabado y no quede constancia del disparate que le voy a decir, ¿no? Para que nadie me pueda juzgar luego por lo que escribo, ¿no? Para mí, la ficción es la excusa perfecta para decir lo que me viene en gana sin temor a ser juzgado. Y me escondo detrás de la ficción. Entonces, ahora, producción, por favor, elimina esto porque con los disparates que yo escribo, me comen vivo, me comen vivo. ¿A dónde no llegaríamos si no fuera por los disparates, Manuel? ¿A dónde no llegaríamos? Pues me agrada mucho todas estas definiciones que aunque se asemejan, en realidad todos marcáis un tipo de contraste de lo que es la ficción, de lo que es para vosotros ficción. Y esto es algo, el hecho de hablar de este tema surge a raíz de una pregunta, esta misma pregunta que os he realizado, que yo le he realizado a mis alumnos, a los jóvenes. Y es curioso porque la forma en la que los jóvenes tienen para definir la ficción es todo aquello que no es verdad o que no es realidad, ¿no? Es un juego de contraste, realmente jugamos. En el caso de como nos ha indicado Roberto, que tendría que haberte dejado para el final, porque ha sido una definición perfecta, se relaciona, curiosamente, los que escribimos, los que creamos, comprendemos, vamos más allá de la pura definición que aparece en la RAE, ¿no? Del latín fictio fictionis, acción y efecto de fingir, que a mí me parece tremendo, o invención, cosa fingida, y ya una tercera definición, clase de obras literarias o cinematográficas generalmente narrativas que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Claro, ¿cómo no se va a crear confusión entre nuestros jóvenes a la hora de definir lo que es ficción si no saben, si no, como bien indica Mabel, si no les adentramos en nuestro propio mundo para que vean que la ficción es un mundo de maravillas, pero no de maravillas que tengan por qué ser antirrealistas, no tienen por qué ser mundos que no se parezcan a nuestra realidad, sino que todo esto, el término de la ficción, está relacionado, sí que es verdad, no con el fingir, sino con la verdad, la forma de interpretar esta verdad. Es decir, la ficción no es más allá que la interpretación de la realidad, que nos permite o imitarla, u oponernos a ella, o superarla. Y de ahí la perspectiva del antirrealismo, el realismo y el antirrealismo. A lo largo de los estudios literarios se han dado, y por supuesto epistémicos, deontológicos, metafísicos, se ha establecido los conceptos del realismo y el antirrealismo como una batalla entre sí, cuando en realidad son complementarios. Es decir, el antirrealismo, por mucho que lleve el prefijo anti, que indica una negación, no es una negación completa o total, es una oposición, ¿no? Pero no para reivindicar, que también nos sirve, sino también para superarlo, ¿no? Entonces, esta verdad, este hecho de interpretar la realidad para obtener nuestra verdad, que es aquella verdad que a mí me sirve, que se relaciona con todo lo que habéis comentado, en realidad todo esto se reduce a un único término, y es el término del saber. El saber es el que conduce a este concepto de verdad desde una perspectiva tanto realista como antirrealista. Pero claro, no todo el saber se considera verdad, sino que se manifiesta también a través de unas competencias que exceden la determinación, la aplicación de un criterio de verdad. ¿A dónde voy con esto? A que si nosotros cogemos a dos niños, o dos adultos, o dos jóvenes, y les pedimos que nos cuenten cómo han vivido ese día, si eso, aunque esos dos niños han estado viviendo el mismo día, en la misma situación, en el mismo espacio, en el mismo tiempo, van a contarlo desde su propia perspectiva, desde su propia verdad. ¿Por qué? Porque lo que va a primar sobre ellos es su sentimiento, su emoción, cómo se han sentido ellos, cómo lo han percibido. Y esto es un juego que precisamente permite conectar ficción con realidad. ¿Quién le dice a ese niño, pues mira, yo he estado presente y no, perdona? Necesitaríamos que los niños, haciendo referencia a la serie de Black Mirror, ¿no?,
que todos lleváramos una camarita para grabar absolutamente todo. Y aún así, la interpretación que se haría de esa realidad no puede llegar a ser objetiva. Y de ahí que nosotros, como buenos ambiciosos para conocernos a nosotros mismos, es por lo que leemos, buscamos en el arte, buscamos en la propia creación, nos buscamos a nosotros mismos y a aquellos mundos que nos interesan. No sé si estáis de acuerdo conmigo, si queréis comentar algo, añadir algo. Vamos a saludar, Olira, a Aarón Moreno Borges, buenas aportaciones, Mabel, Olira Blesa, Ibrahim Rosario, Manuel Díaz García, Eduardo García Benítez, Roberto Toledo Pellicer, y también Ángela, está contestando Ángela Castellano, ¿por qué Momo, amigo Esteban? Él vivía en una época parecida a esta y era el guardián del tiempo y de la naturaleza, lo había metido todo en una caja. No sé si, bueno, pone punto suspensivo, Ángela, espero que ese fuese el mensaje que querías transmitirnos. Y Mabel, ¿qué le dices tú a Olira? Bueno, yo estaba pensando en que por ahí teorizar demasiado es, ay Dios mío, no puedo ver eso que acabo de ver. Ah. Socorro. Bueno, creo que por ahí está bien. No sé qué haces, además de ser escritora, si sos docente. Porque... soy filóloga, sí. Ah, sí. Bueno, porque yo observo, ¿no es cierto?, a los niños cómo están metidos en su mundo. O sea, no hace falta que lean a Ray Bradbury o a Eduardo Galeano cuando nos dice que los científicos nos cuentan que estamos hechos de átomos, pero que a él un pajarito le contó que estamos hechos de historias, ¿no? Que no necesitamos eso para que veamos que un niño tiene la mente llena de fantasía. Cuando toman un palito de árbol, una rama que encontraron en el parque, y con eso van imaginando que luchan y que hacen, no sé, y que es un estandarte, tienen una imaginación tan vasta, y todo eso es fantasía, todo eso es ficción, todo eso es ficción. Ahora, también tenemos muchas series que miran los niños que ya la ficción está casi solapada con la física cuántica, ¿no? Cuando empieza a hablarse del tercer espacio o de los mundos donde transitan unos y otros, ¿no? De manera que creo que está conviviendo con nosotros la ficción. Por supuesto, a eso me refería precisamente, pero que es muy curioso que los propios jóvenes definan lo que es ficción como aquello que no es verdad, como que si lo suyo que ellos viven no fuera real, no fuera verdad. Eso es a lo que yo me refería, por supuesto. Y por supuesto, la literatura desde los orígenes ha sido la que ha estado estableciendo ciertos conceptos de verdad, desde la epistemología, desde el criterio deántico, metafísico, semántico, etcétera. O sea, que realmente nosotros lo que hacemos es transcribir, que era lo que se refería a Roberto, y era con lo que yo iba a concluir el término de ficción, que es el imaginario colectivo. Claro, que nosotros estamos cargados de imágenes que nos transmiten la tradición. Ni siquiera es necesario que se lean Alicia en el País de las Maravillas para saber quién es Alicia. Ni siquiera tienen por qué haber visto la versión de Disney, sino que nosotros, en nuestra tradición oral, les contamos cuentos a los niños. Nosotros nos convertimos en nuestro propio autor de lo que hemos recibido, de lo que hemos leído. Y bueno, a eso era lo que hacía referencia. Y a lo que me refería con el concepto de verdad, ¿no? Era, por ejemplo, que lo podemos encontrar en las figuras del héroe y el antihéroe antes de la modernidad, ¿no? Que estos personajes representan una serie, pues, de modelos positivos y negativos que permitían definir los criterios de la sociedad, ¿no? Donde se encontraban. Eran unos personajes tan marcados que decían, el héroe ha robado una fruta. No, imposible. O sea, causaba tal rechazo, ¿no? Antiguamente, el hecho de que la única verdad era que el héroe era héroe y el antihéroe era héroe, y si el héroe cometía un acto negativo era porque estaba hechizado o porque algo justificaba que hubiera actuado mal en contra de su propia voluntad y conciencia. Mientras que todo esto evoluciona en la modernidad. ¿Por qué?
porque la necesidad del niño ya no está solamente en la lectura, está en todas aquellas, ¿cómo decirlo?, impresiones que les causan a ellos los medios audiovisuales. O sea, la mayoría de nosotros que yo creo todos, hemos crecido realmente sin el cine, sin los videojuegos, estaban ahí y utilizábamos, pero todavía predominaba la lectura. Hoy en día parece ser todo lo contrario, sobre todo en los jóvenes. Nos encontramos alumnos que leen, por supuesto, jóvenes que leen, pero cada vez es como algo secundario. Cada vez hay incluso algunos que, aunque estén aburridos, no leen. O sea, y esta necesidad de la evolución de los recursos que tienen los niños para recibir la ficción, ¿no?, lo que nos lleva a una evolución en la modernidad, donde esta perspectiva confluye en la búsqueda no solo de una verdad que decía que el héroe era el héroe y que no podía hacer nada negativo y que el antihéroe era completamente lo opuesto al héroe. Es que ahora nos estamos encontrando interpretaciones de por qué Maléfica era mala y justifican las acciones del malo. Y el héroe ya no es tan héroe. O sea, realmente nos encontramos en una situación donde una única verdad que había sido establecida por una tradición encuentra una bifurcación, que era lo mismo que decíamos con respecto a la interpretación de los propios, de nosotros mismos, cuando vivimos una experiencia, y a lo mejor una experiencia que a mí me ha encantado, a mi pareja no le ha gustado porque realmente es algo súper curioso lo que puede hacer esta evolución de la industria de los audiovisuales también en los propios niños. Y cómo esto contrasta con lo que también encontramos del hecho de que solo aquel niño que lea o solo aquel niño que sepa, que pueda escribir, es aquel que se le considera culto. No, es que la cultura cinematográfica, es que la cultura del género gráfico, es que el cine, el arte audiovisual igual. O sea, ¿por qué la música, la pintura, el baile sí? Y el videojuego, que requiere una técnica de creación porque tú estás transmitiendo un mensaje, igual que el cine, igual que el cómic, no tienen tanto valor a la hora de confluir con la literatura, porque todo se basa en esa literatura. Los videojuegos tienen un lenguaje literario. El cómic se apoya en la viñeta, pero trabaja un texto dialogado. O sea, es maravilloso el mundo en el que nos encontramos. Y todo esto lo permite el imaginario colectivo, como decía Roberto, porque es el que nos permite formar las imágenes, los símbolos, plantear nuevos usos del lenguaje, como veíamos en el Nonsense con Lewis Carroll, el propio Julio Cortázar en Rayuela, ¿no? Es esta cantidad de textos que están su realista o realista, no importa, nos conectan a todos en un constante desarrollo en las adaptaciones de otros medios. A mí es algo que me parece fascinante. No sé qué pensaréis vosotros. Genial, Roberto, antes de que Roberto se coja la palabra que la está pidiendo, vamos a leer, dice Aaron Moreno Borges, Olira, con el ejemplo de la serie Black Mirror. Explicaste bien tu idea de ficción. Y Antonio González Croixier nos dice: feliz día del libro, aquí estamos aprendiendo con este magnífico programa. Un largo abrazo para todos. Un besote enorme, hermano. Muchas gracias por estar ahí. Roberto, cuando quiera. Nada, yo para los que se pierdan en los discursos, que son súper diáfanos, interesantísimos, me encanta Elvira, me encantan todos, decirles que ustedes son mis seres imaginarios y los amo. O por lo menos estoy intentando aprender a amarlos, que es algo importante. Pero yo para reducir a lo sencillo, diría aquello que le preguntó el Principito a Saint-Exupéry cuando le dijo: ¿me dibujas una oveja? Y ante la imposibilidad de dibujarle una oveja que no entrara en contradicción con el deseo del Principito, Saint-Exupéry le dibujó una cajita con 2 agujeros y le dijo: mira, dentro tienes tu oveja. Eso es la ficción, imaginar. Y estoy con Olira en que todos los lenguajes son importantes, que todos los avances que estamos teniendo son importantes, pero la lectura tiene un don que no podemos desperdiciar, porque perderíamos algo fundamental, que es hacer que nuestros 2 hemisferios funcionen en armonía, con algo así que es por lo que yo me llamo dragón, con el cerebro reptiliano. Lo que calma el instinto de supervivencia es la imaginación y la sincronía entre lo lógico y lo analógico.
la necesidad de ser imaginario. Me parece que Roberto ha tenido un lapso por la conexión. Roberto, Roberto, te perdiste un momento, Roberto. Sí, porque me entró una llamada, ya la corté, que digo que el imaginario de la lectura es tan importante porque conecta los hemisferios izquierdos y derechos. La parte lógica y la analógica en la síntesis del hemisferio reptiliano. Ahí me salió el dragón. El hemisferio reptiliano es el motor de la supervivencia del ser humano. Necesita la calma y la armonía de esa lógica y de esa analogía. Necesitamos imaginar y convertirnos en seres imaginarios como hacen los niños sin cortapisa. Los niños no tienen límites, se los imponemos nosotros. Como digo en un verso mío, y a veces las palabras paloma y otras veces un puño aferrando los sueños. No amordazar las palabras como detonante de la imaginación, no una ficción irreal, sino una ficción que nos posibilita hacer aquello que deseemos y que queramos. Cuando un escritor o un narrador cuenta un cuento o un poema a alguien y se inventa a sí mismo o inventa un mundo, le está diciendo al otro, todo lo que quieras lo puedes ser. Te invito a que vengas a mí y te conviertas en un ser imaginario de infinitas posibilidades. Eso es lo que buscamos en el otro, o una de las cosas que buscamos. Y ahí ya yo me metí en un relato de la ficción. Me callo porque si no me lío mucho. Completamente de acuerdo. De hecho, el rechazar el término irreal, ¿no? Como tal, por eso yo utilizo antirrealismo. Y por supuesto, completamente de acuerdo con lo que has dicho, Roberto. Yo, desde luego, es lo que digo, la base tiene que ser siempre la lectura. Lo que sí, no nos podemos cerrar a lo nuevo que podemos aprender también con estos jóvenes, por supuesto. Pero claro, a ver, te lo está diciendo una niña que los tebeos de Mortadelo y Filemón se inventaba después de leerlo los propios diálogos para crear una nueva historia. O sea, desde luego. Y bueno, yo no quiero, Manuel, excederme en el tiempo, así que nada, yo lo que tenía preparado un comentaros, hablaros, y simplemente lo menciono, de un autor húngaro, como yo pertenezco al grupo de los bardos y es por ellos por lo que yo estoy aquí, un poema que es de János Vitéz, de Petőfi Sándor, que se titula János Vitéz y que es muy interesante. Ya os pasaré las referencias si lo queréis, porque precisamente presenta un mundo de contraste entre la realidad, que se basa sobre todo en basándose en la novela pastoril, ¿no? En el ideal pastoril, un pastor que vive un amor con su amada, pero surge una serie de desgracias, no pueden estar juntos, y la forma en la que están juntos es en ese mundo antirrealista, sobrenatural, que las hadas les permiten estar juntos. O sea, es un contraste que representa todo lo que estaba yo comentando de la ficción, tanto en el realismo y en el antirrealismo, y que os invito a que leáis. Muy interesante. Genial, Olira, estaría bien que luego, cuando veas el vídeo, cuelgues el enlace allí en el comentario de lo que nos acabas de decir para si alguien lo quiere ver. Aarón dice, escuchando a Olira Blesa y a Roberto, va a ser verdad que consumir arte aumenta como mínimo 2 años la esperanza de vida. Aarón, hermano, recomiéndanos un librito tú también. Antonio, de todas formas, no íbamos a extender 10 minutitos más, o sea que no hay problema. Eduardo, Yari, si quieren comentar algo, uno de los dos. Yari, tú primero, conecta el audio. Sí, ya lo he conectado. La verdad es que con ellos dos, la verdad es que Olira Blesa, Roberto, es que no tengo palabras. Enhorabuena, la verdad es que sí. Y es cierto, yo recuerdo cuando era pequeña que me ponía a leer determinados libros y creaba de esa historia, creaba mis propias fantasías, mi propia historia, ¿no? Me metía en el personaje, pero luego hacía otras cosas que a lo mejor el autor reflejaba en la historia del cuento, pero yo me inventaba otras historias, ¿no? Me inventaba otras cosas. En fin, sí que es verdad que no hay que perder ese niño. Yo creo que siempre hay que evadirse un poquito de la realidad y crear tus propias historias. Por eso también será por lo que escribimos, ¿no? Porque nos apasiona. Con lo cual es un placer pues, conocerte porque
No te había conocido, Elira, a Roberto sí. Igualmente. Y a Mabel también, qué placer, qué gustazo. Gracias. Que yo, como siempre digo, todos los días que nos vamos a acostar, decir que hemos aprendido algo es maravilloso. Así que enhorabuena. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Precioso. Manolo, Eduardo. hermano, Dime, Roberto. después de Eduardo, di tú algo, querido. Sí, no te preocupes. Sorpréndenos con una No te preocupes. imaginación ficción tuya. No te cortes, que lo que dices no tiene por qué ser censurado. Eduardo. No, tú, Manuel, que lo tienes aquí. Pasa tú. Bueno, yo en relación del héroe, el antihéroe, yo pues dentro de mis cosas, nos decía ahora Olira que ella seguía las historias de Mortadelo y Filemón, ¿no? Pues ustedes se acuerdan del pobre zorro del Correcaminos, que todo le explotaba, que todo era una desgracia para el pobre. Pues como ese era mi héroe, el pobre, pues entonces yo me inventaba las historias en las que el zorro por fin atrapaba al Correcaminos, ¿no? Porque la verdad es que me tenía enamorado y me daba tanta pena el pobre con todo lo que... Pero luego, para que ustedes vean, y extrapolando esto de la ficción a la realidad, siendo yo niño, llegué a tener conflictos, meterme en peleas por ir a defender a otros niños indefensos, que yo los veía como el zorro, ¿no? Y a los otros como el Correcaminos, ¿no? Los que avasallaban, esos héroes que se creían héroes y avasallaban a cualquier ser indefenso por cualquier razón, ¿no? Homófobos, de aspecto físico, de lo que fuera, ¿no? Y me llegué a meter en muchas peleas y luego encima tenía que llegar a casa y llevarme los guantazos de mi padre, porque dice, tú eres muy peleón, y sin embargo, para que vean ustedes la base donde estaba, ¿no? En ese antihéroe, ¿no? Que comentaba antes Olira, ¿no? Esa dualidad de la ficción, realidad, dónde está con qué grado se evalúa esto, se mide esto, ¿no? ¿Está Yari pidiendo la palabra? Sí, Yari. Ahora por eso, yo también me acuerdo cuando era pequeña, a mí siempre me decían mis amigos, a ver, cuéntanos algo. Yo en lugar de escribirlos cuando era pequeña, me creaba unas historias tremendas, pero directamente, o sea, era ponerte en un sitio, estar con los niños sentados ahí y empezar a crear una historia de lo que sea. Y la verdad es que era muy, muy entretenido. Eso no lo vemos en la calle, no lo vemos no sé si en otras casas hoy en día lo hacen muchos niños, lo hacen otros niños, ¿no? Probablemente sí, quizás los niños que habían primos, hermanos, no sé, pero es curioso, la imaginación, dejar crear la imaginación a los niños es muy importante, como decía Mabel, ¿no? Es tan importante como contarles cuentos. Yo creo que ahí es donde empieza el que el niño despierte la imaginación, ¿no? Contarles cuentos, leerles cuentos, es fundamental. Eduardo, cuéntanos un cuento. Espérense. Algo nos tienes que decir. Sí, Eduardo, no te vas a escapar, Eduardo. No te silencies, que ahora no dirás. Miren, Mariano Fernández Seco, bueno, primero Aarón dice, recomendando, ¿no? Cualquier libro de Sara Mesa o de Mónica Ojeda, fascinan. Mariano Fernández Seco dice, excelente, Olira. Emi, no sé qué querrá decir con eso. Aarón Moreno Borges, de Sara Mesa, Clavícula, Incendio Invisible, luego Aarón de nuevo, Mónica Ojeda, Mandíbula o Nefando, y Mariano de nuevo, excelente, Olira, una de tus alumnas. Que es una alumna mía. Vale, perfecto, genial. Bueno, pues nada, Eduardo, que no te escapas. Y luego cada uno, ya Mabel nos ha recomendado sus autores, cada uno que recomienda un libro, un autor, lo que le plazca, porque ya vamos sobre los 10 minutos que nos dio producción para no extendernos mucho más. Y también, Olira, me gustaría que en otra tertulia te comprometas a estar con nosotros, o sea, que sería genial tenerte. Yo encantada, de verdad. Esta amistad hay que bendecirla con un buen asadero, como le gusta a Roberto. O sea que ya cuando venga Olira por Canarias o Mabel, ya nos reuniremos y en casa de Eduardo se la viramos patas arriba y lo pasaremos pipa y luego nos vamos y que limpie.
Sin problema, no pasa nada. Bueno, yo, un anecdotario de esta semana, un imaginario, ¿vale? Ficticio. Mi hija, la de 8 años, dice que estaba dando en clase por el día del libro una especie de historia donde un señor iba a un castillo lleno de ventanas y le daba con un palo a las ventanas, ¿no? Entonces mi hija grande miraba a papi y decía, pues papi, no sé qué cuento es esto. Y yo, pues nada, ella como con la memoria no se maneja bien todavía. Pues nada, ayer nos dijo que era la caída del Imperio Romano. Entonces, yo con el imaginario y la ficción, la verdad que es una maravilla porque uno aprende día a día. Nada, Olida, darte las gracias por estar con nosotros y me encantó un montón la parte esta que habla de los nuevos formatos, de la literatura, cómo puede adaptarse bastante bien al cómic, o el cómic a la literatura, y lo nuevo que estamos viviendo, que es un poco que la obra literaria en sí, como dice Roberto, no pierda nunca el rumbo, digamos, pero que hay cosas nuevas que se pueden adaptar, y todo es un juego, todo es ficción, y como decía Aristóteles, también tiene que ser verosímil. Bueno, genial. Eduardo, recomiéndanos un libro. Y ya te despides. Espera a ver si tengo algo por aquí. Bueno, yo recomiendo un libro que no se nombra mucho, la verdad, que es La ciudad de los prodigios, ¿vale? Un libro bastante bonito, a mí me encantó mucho en su momento cuando lo he leído 2 veces, Eduardo Mendoza. Bien, genial. Mira, otra, Paloma del Castillo, enhorabuena, Olira, otra alumna. Pues nada, que están las alumnas cayéndole hoy a Olira, qué bueno, Olira. Otra alumna tuya, Olira. Eso se iba a decir, digo que precisamente hoy los alumnos se han mostrado ellos interesados en el programa y me han pedido el enlace, por favor, y tal. Y bueno, que entonces quería pediros que ya que tenemos a estos jóvenes adolescentes, a ver si les imbuimos en el mundo de la lectura y de la escritura, que ya algunos están en ello. De hecho, en una de las clases están escribiendo su primera novelita en conjunto y está quedando maravillosa, ya os la comentaré. Pues que les podamos enviar un saludo a ellos y yo les mando un beso, porque me encantan, o sea, estoy encantadísima con mis alumnos, son maravillosos. Pues un beso grande para todos tus alumnos, faltaría de más. Aarón Moreno Borges, ya es el último comentario que leo, por favor. Gracias por leerme, les sigo cada viernes y larga vida a toda la familia de la Ínsula de Sancho. Pura vida, artista. Gracias, hermano. Olira, entonces ya te despides y recomiendas el libro, luego Mabel, luego Yari, luego Roberto y ya cierro yo. Pues bueno, a ver, yo sinceramente considero que recomendar un libro es algo muy, muy personal, o sea, porque al fin y al cabo es un reflejo del alma, pero siguiendo lo que hemos comentado y demás, hay un libro que yo creo que todos tenemos que leer, precisamente por lo que ha dicho Chari, que no debemos perder al niño interior, y obviamente es Peter Pan de Barry. Ahí está, que yo tengo la colección completa ilustrada, que me encanta, además trabajada en mi tesis doctoral. Y creo que es una obra maravillosa donde el autor precisamente valora la inocencia. Y bueno, nunca lo hago, pero también lo digo, mi libro, Inés más allá del firmamento de agua, que es algo que recomiendo porque estoy recibiendo muy buenas críticas y es como entregar mi corazón a todos los que lo lean, así que les animo a leerlo también. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí, se me ha hecho cortito y estoy deseando volver a reunirme con vosotros en Canarias, a ver si puedo viajar pronto. Así que muchísimas gracias por todo y un beso enorme. Mabel. Bueno, muchas gracias por haberme permitido participar, me encantó estar con ustedes, espero que me hagan llegar obras, relatos, poesías, para que nos haga clic y podamos incluirlo en el programa. Los invito a todos a que lo escuchen, a que nos escuchen. Estamos 1 hora antes que el programa de ustedes, de manera que, bueno, me sentiría muy halagada si pudieran escucharnos, nos pueden escuchar en podcast, y, bueno, recibir críticas constructivas, ¿no?
que bueno, es una manera de poder, digamos, mejorar nuestra manera de contar, nuestros cuentos, nuestra selección de autores. Y me encantaría, hoy hemos tenido en el programa a una escritora canaria, Teresa Gubern, y bueno, me encantaría poder contar con más autores canarios para poder incluirlos en el programa, ¿sí? Muchas gracias, Mabel. Gracias por acompañarnos. No, al contrario. Un ratito. Chari, cariño. Gracias a ustedes. Bueno, qué programazo hemos tenido. Yo quería disculparme con Mabel al principio porque me he perdido un poquito contigo, Mabel. ¿Por qué? Discúlpame, no, porque efectivamente eres narradora, también es escritora, pero bueno, como habías comentado, escribes para ti, ya estaremos deseando de leerte también, pero bueno, es un placer conocerte. Me ha encantado todo lo que has dicho, igual que Olira Blesa también, maravillosa. Roberto, maravilloso también, lo queremos muchísimo. Y como libro, para cerrar un poquito, pues yo les recomiendo esta obra, a ver, las obras completas de Baltasar. de Baltasar Espinosa. Es un trabajo exquisito que ha realizado la periodista Josefa Molina. Baltasar Espinosa es un poeta canario y es una obra poética preciosa. Se la recomiendo para que la lean. Y bueno, pues nada, dicho, me despido de todos ustedes, de la Ínsula de Sancho hasta el próximo viernes y un abrazo. Buen fin de semana. Roberto, hermano. Bueno, yo voy a recomendar los dos últimos que me han llegado, de las manos de Cecilia Domínguez, Las terribles historias, de Nectarina Editorial. Acaba de salir y acaba de llegar a mis manos en un regalito, y otro de ella que se llama 12 lunas de Eros, de la Biblioteca Básica Canaria, y son los dos últimos que llegaron a mis manos. No se puede despreciar un libro por otro, y le he dado ascendencia a estos dos nada más porque son los que llegan aquí, aparte de que Cecilia es una amiga y una escritora magnífica. Pues muchísimas gracias. Sí, ha nombrado a una de las grandes escritoras nuestras canarias, que no solo como escritora, sino como persona es un ser humano maravilloso. O sea que muchísimas gracias. Yo mis recomendaciones, lo que siempre digo cuando me preguntan, si quieren recomendarle a los jóvenes para que se enamoren de la lectura, siempre, ya lo nombraron, El Principito no puede faltar. Un libro que a mí me encanta, igual ustedes pueden pensar que es un absurdo, es Juan Salvador Gaviota. Y luego también Ami, El niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Son libros que yo me gusta, o sea, digo de recomendar porque creo que enganchan a la lectura, ¿no? Y luego si quieren continuar con Tom Sawyer, bueno, todas estas cosas, Peter Pan, como nombraban antes, y cómo no, el de Olira Blesa, que ya lo tengo, que ya me viene en camino, desde que lo tengan me pondré con él. Y nada, familia, muchísimas gracias, Olira, Mabel, Cari, Roberto, Eduardo, Juan Lazo, y Ursu Benítez está aplaudiendo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y nada, como digo siempre, sonríenle a la vida, ámense cada día un poquito más, y hasta la semana que viene.